Muy buenas, mis queridos talmidín. Nuevamente nos encontramos nosotros después de esta fiesta que pasó, Purim, Baruch Hashem. Nos encontramos en el estudio de la Torá. Estamos estudiando ahora, empezamos a estudiar nosotros la Parashá Kitizá, Baruch Hashem. Y esta Parashá se lee en el Shabbat de Pará Adumá, que es prácticamente lo que es el Shabbat de la vaca roja, la vaca bermeja, Baruch Hashem. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto antes de entrar a materia con la Parashá Kitizá. Y el Shabbat de Pará es uno de los Shabbatot especiales a lo largo del año. Precede al Shabbat HaJodesh, previo al inicio del mes de Nisan, ¿verdad? O primer día, sí coincide con Shabbat. Estos dos sirven de preparación para la festividad, nada menos y nada más que de Pesach, Baruch Hashem, como su nombre lo indica, ¿verdad? Se recuerda el precepto de la vaca roja, la Pará Adumá, ¿verdad? Y de Mastir, en la sinagoga, se agrega Bamidbar, ¿verdad? El capítulo 19, versículo 1 al 22, y la Haftará es Yehezkel, 36, 16 al 36. ¿Por qué de preparación para Pesach? Una pregunta, ¿verdad? Esta porción, mis queridos talmidín, fue instituida para que el pueblo se purificara antes de ascender a Jerusalén en el festival, ¿verdad? Y debían de estar en condiciones adecuadas. Dentro de los preceptos relacionados de Pesach está aquel de no poder participar de ella en caso de contaminarse con un muerto. Eso está en Bamidbar 9:10. O sea, y son las cenizas de la Pará Adumá, de la vaca roja, que mezcladas con agua servían en el proceso de purificación para estos casos. Entonces, Bamidbar, en el capítulo 19, versículo 1 y 2, Hashem dice, Hashem habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Hashem ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una Pará Adumá, una vaca roja perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto un yugo. Entonces, primero, ¿verdad? El pueblo, ¿qué debe hacer? Debe llevar la vaca. Si bien los Kohanim eran los encargados de la Avodah Hashem, del servicio divino, para este precepto se requería la participación del pueblo. Esta porción es considerada un hok, ¿verdad? Un estatuto, ¿verdad? Algo que nosotros no vamos a entender, pero debemos hacerlo. Y se enseña que los hukim, ¿verdad?, pueden carecer de explicación lógica para el hombre. Y su ejecución es una muestra de amor hacia la Torá y fe en nuestro Creador, en Hashem. Como segundo, esta fue presentada ante Moshe. En aquel tiempo la vaca se presentó primero ante Moshe Rabenu, porque respecto a la vaca roja, el hombre más sabio de todo el Tanaj escribió, todas estas cosas he probado con la sabiduría y dije, me he de hacer sabio, pero ella estaba lejos de mí. Eso está en Coelef, capítulo 7, versículo 23, perdón. Eso Coelef viene siendo Eclesiastés en español, o como quieran traducirlo, ¿verdad? Y en el Midrash Tanjumá, Juká 8, se comenta y dice, las palabras, una vaca para ti, significa que yo, Hashem, te revelaré el significado de esta legislación. Para todos los demás permanecerá como una juká, un estatuto más allá de su comprensión. Y el Orach Haim explica, ¿verdad? Te lo llevarán a ti, Moshe, porque tú eres el único que sabe qué hacer con eso, porque tú eres el único que conoce el secreto. Estos dos puntos se pueden ver como el cuerpo y el alma del estatuto, ¿verdad? De manera colectiva es el pueblo quien debe llevar lo físico, el cuerpo, ¿verdad? Para que los Kohanim trabajen.
pero alguien debe poner una verdadera intención al realizarlo, o sea, el alma, ¿verdad? Y esa persona fue Moshe Rabén. Entonces, continuando con lo anterior, hay que aplicar una forma de estudiar la Torah llamado Al-Tikra. O sea, no leas en Bamidbar 19:2 que traigan para ti una vaca roja, ¿verdad? Entonces, se ve Baikhu eleja para adumá. No leas eleja para ti una vaca, sino elai capará. O sea, para mí una cobertura o una expiación. Se debe leer elai capará. Entonces, ¿por qué leerlo de esta forma? ¿De qué necesito ser cubierto o expiado? La siguiente palabra, adumá, roja, ayuda con la respuesta. El Tanaj da un símbolo entre el color rojo y la transgresión. Y Isaías, capítulo 1, versículo 18, o Isaías 1:18, dice, vengan pues, dice Hashem, y razonemos juntos, aun cuando sus transgresiones sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aun cuando sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la Haftará se lee, yo rociaré agua pura sobre ti para que seas limpiado de toda tu contaminación y de toda tu inmundicia, yo te limpiaré. Eso está en Ezequiel 36:25. Este y otros versos sirven de paralelismo para ver a la transgresión como impureza y la expiación como pureza. El agua con cenizas de la vaca roja sirve para purificar y no quedar separado de Hashem. Esa vaca, eso que traerán para mí, cubrirá mis transgresiones. ¿Y qué es lo que puede cubrirme? Sojukaja Torah. Este es el estatuto de la Torah. Mishle, capítulo 16, versículo 6, o Proverbios 16:6, dice, con bondad y verdad se cubre la iniquidad y con el temor de Hashem el hombre se aparta del mal. Entonces, de manera general se puede decir que toda la Torah es un jo, ¿verdad? Mucho de lo escrito en ella trasciende al intelecto humano. Como ya se mencionó, su cumplimiento es una muestra de amor al Creador y puede servir de expiación, cobertura. La paráduma envuelve un sinfín de misterios. Hoy, con el hecho de mover una letra, se abrió un panorama, tal vez no de manera elevada o profunda para entender este precepto. Que ese paralelismo con la Torah, mis queridos amigos, les ayuden a tener una verdadera preparación y purificación para el festival de Pesaj. Y que tus buenas obras, amigos míos, que sus buenas obras sean vistas y consideradas desde lo alto. Baruch Hashem, Hasá, Benit Hased, Baruch Hashem, que el Creador les dé mucha fuerza para poder entrar a Pesaj de manera digna, Baruch Hashem. Ok, entonces nosotros vamos a leer siempre una historia, ¿verdad? Pero esta vez no del Talmud, sino de un hombre, un hombre que era noruego. No sé muy bien cuál era su procedencia, ¿verdad? Pero este hombre explicó la existencia de Hashem de una manera tan linda que yo quisiera compartirla con ustedes. Dice, es como un poema. En el vientre de una madre había dos bebés. Uno le preguntó al otro, ¿crees en la vida después del parto? El otro respondió, por supuesto, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estemos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dijo el primero. ¿Qué clase de vida sería esta? El segundo dijo, no lo sé, pero habrá más luz que aquí. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. Y el primero dijo, esto es absurdo.
El cordón umbilical nos proporciona nutrición y todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es muy corto. La vida después del parto está fuera de discusión. El segundo insistió, bueno, supongo que hay algo y tal vez sea diferente de lo que es aquí. Tal vez ya no necesitamos este tubo físico. El primero cuestionó, tonterías. Y además, si realmente hay vida después del parto, entonces ¿por qué nadie ha vuelto de allí? Bueno, no sé, dijo el segundo, pero seguramente encontraremos a mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, mamá, ¿realmente crees en mamá? Esto es ridículo. Si mamá existe, entonces ¿dónde está ahora? El segundo dijo, ella está a nuestro alrededor. Estamos rodeados por ella, somos de ella, vivimos en ella. Sin ella este mundo no sería y no podría existir. Dijo el primero, bueno, no puedo verla, así que es lógico que no existe. A lo que el segundo respondió, a veces, cuando estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, podrás entender su presencia y escuchar su hermosa y amorosa voz. Baruch Hashem. Mi querido Talmidim, fue un hombre, no sé quién fue el autor de esta poesía tan hermosa o de este parafraseo entre dos fetos que estaban en el vientre de su madre, pero quiero decirte que así es como se percibe Hashem. Nosotros estamos dentro de Hashem, ¿verdad? No lo vemos, pero Él siempre está cuidando de nosotros, siempre está con nosotros. Hay personas que dicen que permiten, yo te permito, Dios entra en mí. ¿Cómo Dios puede entrar en un ser humano? Si nosotros somos los que estamos dentro de Él, siendo sustentados por Él. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos amigos, entramos nosotros en materia, Baruch Hashem, en la parashá Ki Tiksa, Baruch Hashem, y leemos el Sefer Shemot en el capítulo 30, versículo 11 al 12, y dice el Sefer Torah en español de esta manera. El Eterno habló a Moshe diciendo, cuando tomes el censo de los hijos de Israel, según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se los cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlo. Baruch Hashem. Este estudio de Torah nosotros como siempre lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, en especial del rabino David Pinto, del cual nosotros pasamos la mayoría de estas enseñanzas. Baruch Hashem. Entonces, la parashá Ki Tiksa, y para refugio, el hermano más importante de todo es importante, pero ahora mismo en este momento de pandemia, lo más importante es el refugio, el hermano de Am Israel, no solamente en su cuerpo, sino en su alma, porque el alma trasciende al cuerpo. Entonces, la parashá Ki Tiksa, mis queridos amigos, comienza relatando que Hashem le dijo a Moshe que debía ordenarle al pueblo de Israel llevar medio shekel. ¿Para qué? Para que fueran censados de esta manera. El medio shekel, mis queridos amigos, actúa como kofer nefesh. ¿Qué significa esto? Rescate, ¿verdad? Otorgando protección al pueblo de Israel en contra de una plaga. Vamos a decir, ¿cuál plaga? Bueno, bendito sea el Creador, estamos en un tiempo que tenemos una plaga alrededor, ¿verdad? A continuación vemos que Hashem le ordenó al pueblo la misvá de Shabbat, como está escrito en Shemot 31:14, que dice, Shomer Shabbat, guardarás el Shabbat, pues santo es para ustedes, porque para que todo el que, pues santo es para ustedes, dice, todo el que lo profane ciertamente morirá. Y después se encuentra el relato del pecado del Betaegel, del becerro de oro, cuando Moshe se demoró en regresar de Har Sinaí, del monte Sinaí, en el momento que el pueblo calculó que debía regresar. Entonces enseguida construyeron un becerro de oro
y lo coronaron como su Dios y como su líder. Es necesario entender, mis queridos talmidim, qué relación existe entre la misbah del medio shekel y el pecado del beta egel del becerro de oro. Y también cuál es la relación que existe entre la misbah de Shabbat y el resto de los temas que aparecen en esta parashá. Entonces, con la ayuda de Hashem, con la ayuda del cielo, nosotros podemos explicar y podemos decir que Hashem unió el tema del medio shekel y del pecado del beta egel del becerro de oro para enseñarle al pueblo de Israel que cada moneda, incluso la más pequeña y la de más mínimo valor, debe ser santificada para cosas sagradas y puras, para las necesidades de las misbot. Pero cuando la persona derrocha su dinero en cosas vanas y materiales, incluso cuando se trate de sumas casi insignificativas como medio shekel, cada centavo, Baruch Hashem, se va juntando con otro, y a través de una inversión constante en asuntos vanos, la persona llega a destruir su alma y a enfriar su temor a Hashem, hasta poder llegar, que Hashem no lo permita, a negar la existencia de Hashem, tal como le ocurrió a Am Israel al pecar con el becerro de oro. Entonces, a veces la persona piensa que una pequeña moneda no produce ningún beneficio ni puede ayudar a otra persona. Pero en realidad ocurre exactamente lo contrario. Cuando la persona de cada vez ese poquito que tiene, cuando la persona da cada vez de ese poco que tiene, se va educando a sí misma en buenas cualidades y despierta a su alrededor temor al cielo. Como dijeron los sabios en Amot 3:15, todo va detrás de la mayoría de los actos. Y explica el Rambam que para la persona es mejor abrir su mano 100 veces y dar cada vez una pequeña cantidad de dinero que entregar una suma grande de una sola vez. Porque el hecho de dar continuamente, incluso cuando se trata de sumas pequeñas, educa a la persona a darle al otro y purifica sus cualidades. Lamentablemente, mis queridos amigos, hay personas que están dispuestas a invertir muchos millones en cosas superfluas e innecesarias, preocupadas por incrementar la materialidad que los rodea. Pero cuando se trata de darse de acá y hacer gesed con su dinero, enseguida comienzan a contar cada centavo sin lograr abrir sus bolsillos y entregar generosamente a quienes verdaderamente lo necesitan. La persona debe entender en su corazón que el incremento de los bienes materiales y las inversiones en asuntos vanos pueden hacerla descender hasta los niveles más bajos, llegando incluso a la idolatría. Pero en cambio, la persona que da su dinero para hacer acá, incluso si entrega pequeñas sumas, de todas maneras se está educando a sí misma y se está elevando por el hecho de dar. Esta es entonces la relación entre el medio shekel y el pecado del becerro de oro. La necesidad de enseñarle a la persona las consecuencias dolorosas que sufren quienes derrochan su riqueza en cosas vanas, aunque se trate de sumas pequeñas. El tema del Shabbat, que es otro tema, aparece entre el medio shekel y el relato del beta egel para enseñarnos a nosotros que la persona que cuida su dinero y lo invierte solamente en cosas sagradas está dando testimonio sobre su propio temor a Hashem, y ese temor al cielo lo ayudará a ser más cuidadoso en el cumplimiento del Shabbat y de sus alajot, o sea, de sus leyes. Por otra parte, la persona que invierte su dinero en cosas materiales y vanas va perdiendo lentamente los restos de temor divino que le quedaban, y no está lejos el día en el cual puede llegar a profanar el Shabbat públicamente. El hecho de cuidar el Shabbat es un símbolo de fe, ¿verdad? De una fe, no de una fe vana, sino una fe que se va construyendo paso tras paso desde las cosas más pequeñas. Entonces, cuando la persona elige en qué invertir su dinero
da testimonio del nivel de su temor a Hashem, que es lo que lleva a que cuide el Shabbat, o que Hashem no lo permita a que lo profane. Entonces está escrito en Mishlei, capítulo 6, versículo 23, la misvá es una vela y la Torá es su luz. Entonces, podemos explicar este versículo diciendo que si la persona desea que sus mitzvot iluminen ampliamente, debe cumplir con la condición, la Torá es su luz. Es decir, que primero ella debe iluminar sus ojos con Torá y esforzarse en su estudio, y solamente en esa circunstancia tiene asegurada que sus mitzvot sean puras y luminosas, no como las personas que cumplen mitzvot de manera rutinaria y forzada sin sentir el sabor de las mitzvot. Entonces, una vela sin fuego para encenderla pierde todo su valor, porque no tiene ningún beneficio. De la misma manera, una mitzvah que se cumple sin el fuego de la Torá es de hecho una mitzvah vacía, sin ningún sentimiento ni emoción, y por lo tanto pierde su valor. ¿Qué nos enseña? Esto nos enseña también que a veces el sentimiento y la emoción y el servicio divino se adquieren precisamente en las cosas pequeñas, es decir, en las cosas, en las equivalentes al medio shekel, donde se juntaba moneda con moneda hasta llegar a tener la fuerza impresionante de poder comprar una ofrenda de Davá, o sea, ofrenda voluntaria, y también el servicio a Hashem de la persona se adquiere a través de cosas pequeñas que a veces se dejan de lado, pero que son las que en última instancia elevan a la persona. Está escrito respecto a la mitzvah del medio shekel: el rico no aumentará ni el pobre disminuirá, como dice el Sefer Shemot en el capítulo 30, versículo 15. Y esto es para enseñarle a la persona que para donar para la colectividad y ayudar al pobre no es necesario ser muy adinerado, sino que es suficiente con poco dinero, porque es la voluntad lo que mueve y hace actuar a la persona, y no la cantidad de dinero que saca de su bolsillo, ya que no hay nada que pueda oponerse a la voluntad. Entonces, podemos testificar sobre nosotros que dice, hay una historia, vamos a contar una historia mejor para explicar un poco esto de la historia del rabino David Pinto, y dice que en un comienzo a él resultaba muy difícil entregar grandes cantidades de dinero para hacer acá. Y cada vez daba una pequeña donación. Y dice que con el paso del tiempo pudo ver él que su economía no se veía en absoluto afectada a pesar de la sedacá que repartía. Entonces él decidió incrementar los montos de ayuda que entregaba. E incluso después de haber incrementado los montos, dice que siguió corroborando que había bendición en sus ingresos y no parecía que le faltara algo. Mire, Talmidim, esta es una realidad, ¿verdad?, que refuerza las palabras de los sabios respecto a que el hecho de darse de acá no solo no afecta económicamente a la persona, sino que incluso le otorga más bendición. Como dijeron los sabios, separa el diezmo para enriquecer. Eso está en Ta'anit 9. Entramos nosotros en la segunda parte de esta parashá, y hoy nos encontramos en el día 18 de Adar, Baruch Hashem, del año 5781, y vamos a darle inicio a esta parashá, pero no sin antes nosotros hablar respecto a la anécdota del Talmud, en el cual un gentil, habla la anécdota del Talmud, se encontró, por ejemplo, en el tratado de Berajot, capítulo 19, Yerús, ¿verdad? Un gentil encontró a Rabí Ishmael y lo saludó. Y el rabino le dijo: tu respuesta
ya fue contestada. Dijo Rabí Ishmael más tarde, se encontró con otro gentil y este gentil lo maldijo. Y el rabino Ishmael volvió a decir, tu respuesta ya fue dada, dijo el rabino. Entonces los discípulos que estaban con él le preguntaron, ¿respondiste lo mismo a aquel que te maldijo como a aquel que te bendijo? ¿Cómo puede ser? Y Rabí Ishmael les dijo, yo me refería al versículo de Bereshit, capítulo 12, versículo 3, que dice, los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Les aclaró. Baruch Hashem. Respecto a nosotros, no tenemos por qué luchar ni pelear con nadie. Simplemente aquel que bendiga nuestra vida será bendecido. Y aquel que la maldiga, pues ya sabe lo que es, lo que le ocurre. Baruch Hashem. Entonces, nosotros entramos en materia en el estudio de la parashá Ki Tizá, en el Sefer Shemot, capítulo 30, versículo 11 al 12, y dice el Sefer Torah en español de la siguiente manera. El Eterno habló a Moshe diciendo, cuando tomes el censo de los hijos de Israel, según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se los cuente para que no haya plaga en ellos al contarlo. Entonces, esta parashá, este estudio de Torah, nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto y su familia en Francia y Marruecos, y en especial para el cabón del rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Entonces, en esta parashá relata, mis queridos también, el pecado del beta y el del becerro de oro. Antes del pecado, la Torá habla del medio shekel. Ustedes estudian, se van a dar cuenta, y habla también del kior, que es el agua manil para lavar las manos, el shemen hamishha, que es el aceite de la unción, y del ketoret, que es el incienso. Además de los utensilios del santuario, la mesa, el altar y las vestimentas del Cohen. Entonces, es necesario nosotros entender por qué la Torá habla primero de estos temas y recién después del pecado del Betael y el del Cerro de Oro. Entonces, esta introducción describe la perfección de la persona y su conformación espiritual de la siguiente manera. Vamos a detallarla. Entonces, el medio shekel, sabíamos que el rico y el pobre debían donar la misma cantidad, ¿verdad? Medio shekel. De esta manera, ambas mitades se unían conformando un shekel, y esto es la base, mis queridos amigos, de compartir y ayudar a llevar la carga del prójimo. El agua manil fue construido de los espejos con los cuales las mujeres habían intentado atraer a sus esposos en Israel, en Egipto. Esto en el sentido de me lavaré las manos en inocencia, como dice el Teilim, capítulo 26, versículo 6. Es decir, santidad. Esto se refiere también a los espejos en los cuales se refleja la persona. ¿Por qué? Porque así como su aspecto exterior debe ser limpio, también su interior, la persona debe ser sagrada, limpia y pura para servir a Hashem y estar siempre dispuesta a servir en el ejército del Eterno. Como tercero tenemos el aceite de la unción, ¿verdad? Y este es un agregado de santidad para enseñarnos que la persona debe alejarse de la impureza
Esto se refiere al aceite con el cual se ungía el Kohanim, el Cohen, y que lo protegía de las fuerzas de impureza, del Yetzer Hara, del mal. Entonces, hay una historia que cuenta, una pequeña historia del Rabino Pinto, y dice que en una oportunidad estuvo viajando en un avión y sintió que sus pensamientos no estaban en orden, y él comenzó a pensar a qué se debía eso. Entonces, hasta que notó que su vecino en el asiento rozaba con su cuerpo a él, lo rozaba, y él estaba ocupado leyendo un libro de impureza. Entonces, él tuvo cuidado, el rabino, de que los cuerpos de ellos no se rozaran, porque incluso el hecho de tocar la impureza daña a la persona, mis queridos talmidín, y por eso está prohibido tocar levemente a una mujer en estado de nidá. Hablamos nosotros del incienso, también del ketoret, ¿verdad?, que tiene buen aroma, aludiendo al buen nombre, porque la persona necesita hacerse a un buen nombre, como está escrito en Coelet 7.1. Un buen nombre es mejor que el aceite. Baruch Hashem. La mesa, ¿verdad?, sobre la mesa, se colocaba el pan de la proposición, y viene a enseñarle a la persona que así como la mesa acepta todo lo que le colocan sobre ella, de la misma manera la persona debe cumplir toda misma que se le presente. Así también todo lo que la persona coma de aquello que se encuentre sobre la mesa debe hacerlo con la intención de poder servir a Hashem. Vemos nosotros después el altar, ¿verdad?, que es para la ofrenda de los sacrificios, y enseña a la persona a actuar con entrega total, Mesirut Nefesh, Baruch Hashem. Entonces, una vez, dice Rab Pinto, que una persona le contó que trabajaba mucho desde la mañana hasta la noche para poder mantener a sus 12 hijos. Podía dormir desde las 3 hasta las 7 de la mañana, y el rabino le preguntó qué hacía desde las 12 de la noche, cuando regresaba a su casa, hasta las 3 de la mañana. Entonces este hombre le dijo que ese tiempo se sentaba a estudiar Torah a cambio del tiempo que no tenía durante el día. Mis queridos amigos, esto es un ejemplo de entrega total. Está la sagrada menorá, que ustedes saben que es la fuente de toda sabiduría, porque es la luz, así como la Torah es luz. También se hablaba de las vestimentas sagradas, y esto alude al manto de Torah con el cual se cubre la persona en el Olam Haba, en el mundo venidero. Entonces, vemos, mis queridos amigos, que la persona es un Mishkan en miniatura, de manera paralela a la tienda del encuentro. Cada parte del Mishkan es paralela a algún miembro del ser humano, y los utensilios del Mishkan se relacionan con las buenas cualidades que Hashem grabó en la persona. Entonces, las maderas son las piernas del hombre, etcétera. Es necesario cuidar los límites de la santidad, pero al no cumplir con todas las condiciones que la Torah estableció, entonces se cae en el pecado del Beta Egel, el becerro de oro. Entonces, el pecado del becerro de oro no es solamente lo que hizo el pueblo en el desierto, sino que también es cada deseo y cada conexión con las vanidades mundanas, ¿verdad? Y son como un pecado del becerro, que Hashem se apiade de nosotros. Entonces, dice una historia del Rav Pinto, dice que en uno de sus viajes, dice que al caminar por el avión, dice que él encontró un judío que él conocía muy bien, y notó que observaba la pantalla de las películas. Entonces, el rabino le tocó el hombro, y él enseguida se sobresaltó y se avergonzó. Y él le dijo que le había hecho acordar de lo que el sagrado tanaíta Rabbi Yohanan ben Zakkai les había dicho a sus alumnos antes de morir: que su temor al cielo sea como su temor a las personas.
Los alumnos le preguntaron solo eso y no más, y Rabí Yohanan le respondió que ojalá fuera por lo menos como el temor a las personas. Eso está en Berajot 28b. Y el rabino Pinto terminó diciéndole que él temía de él, pero no temía de Dios, de Hashem. Después de eso, su hija, quien le acompañaba en ese viaje, le preguntó por qué lo había avergonzado. Y el rabino le respondió que era preferible que se avergonzara un poco en este mundo antes de que se avergonzara mucho en el Olam Haba, en el mundo venidero. El Rosh Yeshiva de la Yeshiva Nefesh Haim, el Rav Natan Margim Shilita, se pregunta respecto a las palabras de los sabios que están en el Yakush Shimon y Bakra 4:29, que dice: el cadáver de un animal es mejor que un Talmid Jajam que no tiene da'at, o sea, entendimiento. Porque está escrita la palabra nevelá, que es cadáver, un animal que murió sin que lo mataran, y no trefá, un animal que lo mataron y no resultó kasher. Entonces podemos responder diciendo que un Talmid Jajam que no tiene entendimiento, en consecuencia no tiene buenas midot. Y por eso le dicen que incluso los animales cuidan sus inclinaciones naturales. Pero si ella no tiene buenas midot, buenas cualidades, las cuales fueron grabadas en su interior, entonces el cadáver de un animal es mejor que ella. Cuando una persona que fue creada a imagen divina se inclina hacia su lado animal, entonces una nevelá, o sea, un cadáver, es mejor que ella, porque por lo menos mientras que el animal estaba vivo, se podía aprender de las cosas buenas que Hashem grabó en él. Como dijeron nuestros sabios en Eruvin 100b, que incluso si no hubiéramos recibido la Torá, habríamos aprendido las buenas cualidades de los animales. La diligencia de la hormiga, la bondad de la cigüeña, la entrega total de los ratones, etc. Y se eligió la palabra nevelá, aludiendo a que el animal después de su muerte no recibirá recompensa ni castigo, pero un Talmid Jajam que no tiene da'at, entendimiento, después de la muerte, sí, mis queridos talmidim, sí recibirá un castigo. Por eso dijeron los sabios en Sanedrín 38a, que si la persona lo merece, le dicen que es lo mejor de la creación y por eso fue creada al final, para que todo estuviera preparado y dispuesto para ella. Pero si la persona no lo merece, le dicen: el mosquito fue creado antes que ti. El mosquito es mejor porque fue creado antes y tú fuiste creado al final. Esto es algo que a nosotros debe asustar, mis queridos amigos. Baruch Hashem. Entonces, leemos el Sefer Shemot en el capítulo 30, versículo 13, y dice: para ello, cada cual pagará medio shekel del shekel sagrado. El shekel es 20 gerá, que será ofrenda al Eterno. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué no se le ordenó a Israel llevar un shekel completo y por qué debieron dar precisamente medio shekel? Entonces, de acuerdo con las palabras de nuestros sabios, Rashi en Rosh Hashanah 20a y en Sotá 37b dice que cada judío es responsable el uno por el otro. Es decir, que el pueblo de Israel debe estar unido en Ejad y cada persona debe ser responsable por su prójimo.
Como es sabido, todas las almas judías están unidas las unas con las otras y tienen su raíz en Adán Harrison. Eso está en Shemot Rabbah 43. Entonces, Rabenu Harashash escribió que los Sadikim participan con todo el pueblo en la recitación del Bidui, que dice, Hatati Aviti Pashati, Baruch Hashem, a pesar de que ellos mismos nunca pecaron, como les explicaba la vez pasada, porque todas las almas del pueblo de Israel dependen las unas de las otras hasta llegar a Dan Harrison. Y cuando un judío peca, también el sadik es responsable y debe confesarse por ese pecado junto con los demás. En los secretos de las reencarnaciones, se sabe que Moshe Rabbeinu era una reencarnación de Heber, ¿verdad? El hijo de Adán Harrison, eso está en Tikunei Zohar 114 y Etzhaim 32.7. Y Rabbi Akiva era la reencarnación de Moshe Rabbeinu. Eso está en Megalé, Amukot, Kedoshim, y así sucesivamente. Todas las almas de los judíos son responsables por las almas de los demás. Si el alma de un pecador se reencarna en una piedra, entonces el sadik tiene que llegar a sentarse sobre esa piedra, rezar o estudiar Torah allí, y de esta manera esa alma logra su corrección. Todo esto se desprende de la ley que dice que todo judío es responsable por su prójimo. Entonces, de esta manera se explica la razón por la cual se acostumbra comer pescado en la comida de Shabbat, para que ninguna alma judía que se haya encarnado en un pez vaya a quedar aprisionada. Entonces, al colocar el pescado en la mesa y comerlo en honor al Shabbat, se realiza la corrección del alma, el tikkun del alma, y precisamente los peces, de los cuales hay innumerables especies, porque obviamente en parte de ellos se han encarnado almas que están suplicando alcanzar corrección. Esta es la explicación por la cual se entregó medio shekel y no un shekel completo, porque cuando uno entrega medio shekel necesita la otra mitad que da su compañero, y también el último necesita el medio shekel del primero. De esta manera, cada uno realiza también una donación, una trumá para su compañero, y ambos se unen y cumplen con la orden de ser responsables el uno por el otro. El decreto de Hamán llegó como consecuencia de la falta de la unión del Am Israel, del pueblo de Israel, como dijo el mismo Hamán. Hay un pueblo disperso y separado. Eso está en Esther, capítulo 3, versículo 8. Y la reina Esther, a través de inspiración divina, comprendió que la corrección era: ve y reúne a todos los judíos, como está escrito en el capítulo 4, versículo 16. Es decir, que volvieron a unirse. Si todos los judíos se unían, se anularía el decreto de Hamán. Al finalizar la plegaria Shemoneh Esrei, decimos: Oshe Shalom Eluman, quien hace paz en las alturas, que haga también paz entre nosotros y sobre todo a Israel. Nuevamente vemos que somos responsables y garantes de que haya Shalom, haya paz, tanto con nuestros amigos como con todo a Israel. Antes de Pirkei Avot decimos: todo judío tiene parte en el mundo venidero, como dice Sanedrín 90a, ¿verdad? Porque cuando entre nosotros cada judío tiene el sentido de todo Israel, nosotros nos sentimos responsables los unos por los otros y tenemos el mérito de recibir el mundo venidero. Es sabido, mis queridos talmidín, que el pecado de Korah fue en este sentido, como dice la Torah en Bamidbar 16.1, y tomó Korah, y dicen los sabios en Tanjumá Korah 2, que Korah se separó a sí mismo del resto del pueblo y no se sintió responsable y garante por el resto de los Yehudí. El pecado de los alumnos de Rabbi Akiva fue no respetarse los unos a los otros, como dice Yevamot 62b.
Entonces, el valor numérico de la palabra kavod, respeto, es igual al de la palabra lev, corazón. El corazón representa la relación íntima que hay entre la persona y su prójimo en los sentimientos profundos del corazón, lo cual no existía entre los alumnos de Rabbi Akiva y por eso se decretó que muriera. Dijeron los sabios en Eruvin 21b, en el momento en el cual el rey Shlomo corrigió la misbah de Eruvin y de Netilat Yadayim, el lavado ritual de las manos, salió una voz celestial que dijo, en Mislei 23:15 está escrito, y dice: hijo mío, si tu corazón llegare a ser sabio, mi corazón se alegrará. Ya vimos en otra parte que las misbot de Eruvin, ¿verdad?, y de Netilat y Yadayim simbolizan la unión. Eruvin viene a unir los patios como un único terreno, lo cual es una unión en el reino mineral. Y Netilat Yadayim se refiere a la Kedushá, lo cual alude a la unión del pueblo de Israel. Además, en las manos se encuentra la expresión exterior de la relación entre la persona y su prójimo, la posibilidad de manifestar el sentimiento que existe en el corazón de estrechar la mano del otro. Pero cuando las manos están impuras y se le da la mano al otro, también se está impurificando la mano del prójimo, lo cual da como resultado impureza y alejamiento. Por eso el rey Shlomo estableció esta corrección como recuerdo del tema de la unión y la responsabilidad que debe existir entre los judíos, ¿verdad? La unión interior es la sabiduría que está dentro del corazón. Porque la relación entre dos personas de la boca hacia afuera no tiene ningún valor. Pero en cambio, cuando la persona hace hincapié en que el amor parta del corazón, entonces la unión parte del interior mismo de la persona. Por esta razón salió la voz celestial alabando al rey Shlomo con las palabras: hijo mío, si tu corazón llegara a ser sabio, mi corazón se alegrará, aludiendo a la sabiduría del corazón, que es la unión establecida por el rey Shlomo. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, también debido a esta causa, porque estaban separados y la falta de unión, como dijo Moshe Rabenu. Ahora se supo, como dice Shemot 2:14, y Rashi explica sobre esto, que después de ver pelear a Datán y a Abiram y de saber que acusaban a otros judíos, Moshe entendió por qué el pueblo de Israel estaba sufriendo todo el mal de Egipto. Este tema se encuentra también oculto profundamente en los secretos de la Torá. Y el Arizal Hakadosh, en el Sha'ar Hapesukim 21, él dijo que Israel descendió a Egipto para corregir las chispas de Kedushá que se produjeron de Adán Harrison cuando estuvo ayunando a causa de su pecado. Y las chispas de Kedushá que se desprendieron de él fueron tomados por la clipá y fueron corregidas por Am Israel en Egipto. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo el mérito de ser redimido de Egipto? Porque corrigieron el tema de la unidad y se volvieron responsables los unos por los otros. Entonces las chispas de Adán Harrison, que se llaman Aniim, se encarnaron en la matzá que comieron nuestros padres en Egipto, y por eso la Agadá dice Halachma Aniah. En verdad, el pueblo de Israel en Egipto no corrompió el Brit, no corrompió el pacto sagrado. Eso está en Shemot Rabbah 4:12. Y cuidaron la pureza familiar a través, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la Kedushá mantuvieron la unión, y por la unión fueron redimidos al corregir las chispas de Adán Harrison y rescatarlas de la clima. En la Gemara, para ya terminar, mi querido Talmidín, hay una discusión en el Tratado de Berajot 34b respecto a cómo será el mundo cuando llegue Mesías.
Hay quienes opinan que será un mundo espiritual y elevado. Shmuel dice esto y así lo afirmó también el Rambam en Teshuvah 9.2, Melahim 12.2 y Alajot Teshuvah 8.7, diciendo que la diferencia entre la época del Mesías y nuestros días es que entonces no estaremos sometidos al dominio de los pueblos. Es decir, que todos estarán unidos, incluso los animales vivirán juntos, los débiles con los fuertes, como dijo el profeta Yesayahu en el capítulo 11, versículo 6 de su libro, vivirá el lobo con la oveja, y también podemos verlo en el Rambam, Alajot Melahim 80.12. Esto es lo que explicamos, que el fundamento, mis queridos talmidim, de la redención total es la unión y la responsabilidad mutua del judío. Muchas gracias por haber estado conectado conmigo estudiando Torah. Agradezco mucho. Los espero para el día jueves, que es el día 20 de Adar, para estudiar el libro de Shareh Hamidot, la corrección de las polígonas. Muchas gracias, queridos también.